Las oraciones de los apóstoles. 2. Romanos 1, 8 al 12. No abordaremos las oraciones de Pablo en su orden cronológico sino según se encuentran en sus epístolas en nuestra Biblia actual. Las epístolas a los tesalonicenses fueron escritas antes que las romanas, pero como Romanos, debido a su tema e importancia, ocupa el primer lugar, comenzaremos con las de sus oraciones allí registradas. La opinión está dividida en cuanto a si los versículos que tenemos ante nosotros narran una oración particular realmente ofrecida por Pablo en ese momento, o si él está aquí informándoles cómo solía recordarlos en el trono de la gracia. Nos parece que la distinción es tan fina que prácticamente no importa qué punto de vista se adopte. Personalmente nos inclinamos por el primer concepto. Esta epístola fue escrita por un amanuense, y cuando el apóstol dictó las palabras a todos los que están en Roma, amados de Dios, su corazón inmediatamente se abrió en acción de gracias porque algunos de sus elegidos se podían encontrar incluso en la capital del Imperio Romano, sí, en la casa de César. Filipenses 4. 22. Mediante el plan divino de redención, las exigencias de la ley quedaron plenamente satisfechas. No hubo nada en todos sus mandatos sagrados que Cristo no cumpliera, y nada en sus terribles amenazas que no sostuviera. Cumplió todos sus preceptos con una pureza de corazón sin mancha y la más perfecta integridad de vida. Agotó toda la maldición cuando colgó de la cruz, abandonado por Dios, víctima sangrante por los pecados de su pueblo. Su obediencia confirió a la ley mayor honor del que posiblemente podría haber recibido si Adán y toda su posteridad la hubieran cumplido ininterrumpidamente. Las perfecciones de Dios que fueron deshonradas por nuestra rebelión, son glorificadas en nuestra redención. En la redención, Dios aparece inflexiblemente justo al exigir venganza e inconcebiblemente rico al mostrar misericordia. La espada de la justicia y el cetro de la gracia tienen cada uno su debido ejercicio, cada uno su plena expresión. Los intereses de la santidad también están asegurados porque cuando la redención se recibe por la fe, enciende en el corazón un intenso odio al pecado y el más profundo amor y gratitud a Dios. Justicia, sin embargo, al recibir a Cristo y creer en su nombre, la majestad divina nos ve y trata como criaturas justas. Ambos fueron por imputación, intercambio asombroso, para excluir por completo la idea de que se esté considerando cualquier justicia inherente. Se dice expresamente somos hechos justicia de Dios en él, así como el pecado imputado a Cristo es inherente a nosotros, así la justicia por la cual somos justificados es inherente a él. La situación de Pablo era de cierta delicadeza, ya que era un extraño para los santos de Roma. Sin duda habían oído hablar de él muchas veces, al principio como una persona peligrosa. Cuando se aseguraron de su conversión y se enteraron de que era el apóstol de los gentiles, probablemente se preguntaron por qué no los había visitado, especialmente cuando había estado tan cerca de Roma como Corinto. Así que ahora hace medio de fortalecer la fe, porque pone el corazón en un marco más adecuado para pedirle más favores. Conduce al gozo en la vida cristiana. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en cada oración que hago por todos vosotros, rogando con gozo. Filipenses 1, 3, 4. Como lo expresó uno de los puritanos, es la renta que se le debe por las misericordias recibidas. Es un efectivo. Nada está más calculado para disipar un espíritu de tristeza del alma que el cultivo de la gratitud y la alabanza. Lo mismo animará y animará a nuestros hermanos cristianos. La tristeza y la amargura no elogian la piedad. Dios mío, esto expresaba una relación personal. Él era su Dios por elección eterna, habiéndolo amado con amor eterno. Él era su Dios por redención, habiéndolo comprado. La acción de gracias debe tener un lugar destacado en nuestras oraciones. Por decirlo menos, se debe a Dios. El ejemplo anterior está tan lejos de ser excepcional que más bien indica la costumbre habitual del apóstol. Es una bendición observar con qué frecuencia Pablo combinó la acción de gracias con las peticiones. Compare el lector con 1 de Corintios 1, 4, Efesios 1, 16, Colosenses 1, 3, Filemón 4,
Y recuerden, esto ha sido grabado para nuestro aprendizaje. No explica en gran medida el fracaso en este mismo punto por qué tantas de nuestras oraciones siguen sin respuesta. Si no hemos reconocido la bondad y la gracia de Dios por misericordias anteriores, ¿podemos esperar que Él continúe otorgándolas a los ingratos? La alabanza y las peticiones. La acción de gracias y las peticiones deben estar siempre unidas. Colosenses 4:2. Pero fue mucho más que esto, algo más noble y más desinteresado que vemos aquí en el apóstol. Su corazón estaba continuamente lleno de gratitud hacia Dios por las cosas maravillosas que había hecho por su pueblo, y esto lo animó a buscar más bendiciones para ellos. Primero doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, de que vuestra fe se habla en todo el mundo. Hay 5 cosas aquí que reclaman nuestra atención. Primero, la manera o método de oración de Pablo. La primera nota que se toca es de alabanza. Esto se hace muy enfático. Primero doy gracias a mi Dios tiene prioridad sobre hagan petición del versículo 10. Así vemos cuán benditamente el apóstol practicó lo que predicó. En todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean vuestras peticiones. Ser dado a conocer a Dios. Filipenses 4:6. Conocido su profundo interés personal en ellos, estaban continuamente en su corazón y en sus oraciones. Como su doy gracias a mi Dios por Jesucristo por todos vosotros atraería sus afectos hacia el escritor de esta epístola. ¿Cómo les conmovería leer con mayor interés lo que ahora les envió? Nada hace más querido a un cristiano por otro que saber que él lo recuerda ante el trono de la gracia. Como escribió recientemente uno de nuestros lectores, aprecio las oraciones de los queridos santos de Dios más que todas las riquezas del mundo. Esto último solo resultaría una maldición, mientras que el primero alcanza bendiciones en las alturas del cielo y me rebaja aún más ante el santo trono de Dios. En segundo lugar, aquel a quien Pablo invocó, aquí denominado mi Dios. De hecho, es una bendición observar cómo el apóstol considera a la deidad, no como algo absoluto, infinitamente separado y sin relación. No hay formalidad, ni sensación de lejanía, ni incertidumbre. En cambio, Dios era para él una realidad viva y personal. Dios mío. Esta fue una confesión de relación de pacto. La gran promesa del pacto es yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hebreos 8:10, que se remonta a Jeremías 24:7, 31. 33, y eso a su vez tiene sus raíces en Génesis 17:7 y Éxodo 6:7. Fue en ese terreno que Moisés y los hijos de Israel cantaron en las orillas más lejanas del Mar Rojo: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido mi salvación, Él es mi Dios. Éxodo 15:2. Fue por eso que David exclamó: Oh Dios, tú eres mi Dios. Salmo 63:1. De la misma manera encontramos que Caleb, Josué 14:8, Ruth 1:16, Nehemías 6:14, Daniel 9:4, 19, y Jonás 2:6, lo reconocieron como mi Dios. En confesión de la relación de pacto. Ahora junte las dos partes, doy gracias. Dios mío, ¿qué otra colocación puede haber? ¿No es un Dios así digno de gracias? Y si lo conozco personalmente como mi Dios, la acción de gracias no brotará espontáneamente de mi corazón ni de mis labios. Esto es lo que abre el significado y le da la fuerza de vida a la palabra inicial. Primero, doy gracias a mi Dios. No es el primero de enumeración, sino de énfasis, de orden espiritual. Si Dios mismo es mío, entonces todo lo que es puro, santo, amable y satisfactorio es mío. Si ese hecho glorioso, esa verdad infinitamente grandiosa, es objeto de constante meditación y adoración, entonces mi corazón no estará frío ni embotado, ni mi boca se paralizará cuando me acerque al trono de la gracia. No es a una deidad absoluta y sin relación a quien me acerco, sino a mi Dios. Y esa bendita y dichosa relación debe ser debidamente reconocida por el cristiano cuando dobla su rodilla ante él. Lejos de ser un lenguaje de presunción, negarlo sería una presunción perversa, una incredulidad insultante. Y era una relación práctica. A quien sirvo, con sangre preciosa. Él era su Dios por poder regenerador, habiéndole comunicado vida espiritual y estampado la imagen divina en su corazón.
haciéndolo manifiestamente su propio Hijo querido. Él era su Dios por elección personal, porque cuando se le reveló y en él se había rendido a sus derechos, diciendo, ¿qué quieres que haga? Al otorgarle su propia naturaleza y mediante la propia aceptación del apóstol, Dios se había convertido en su porción eterna, su herencia que todo lo satisface. Dios mío, aquel que le había mostrado tan soberana y señalada misericordia. También era una relación segura, no había dudas, vacilaciones ni incertidumbres. Pablo pudo decir con Job, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Gramaticalmente el por Jesucristo está relacionado con la acción de gracias, pero teológica o doctrinalmente hay un doble pensamiento. Dios es mi Dios a través de Jesucristo, como declaró a sus amados discípulos, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, y a mi Dios, y vuestro Dios. Juan 20, 17, vuestro Dios porque mi Dios. Y doy gracias a Dios mío por medio de Jesucristo, porque es tanto el deber como el privilegio de los regenerados, que son miembros del santo sacerdocio, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, 5. No solo no hay ningún acercamiento a Dios excepto a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, sino que nuestra adoración es aceptable a Dios solo a través de sus méritos. Colosenses 3, 17. Esto también debe ser objeto de constante meditación y adoración del creyente, porque sólo así se mantendrá en el corazón la bendita seguridad de mi Dios. Jesucristo no cambia, su mediación no cambia, por muy abatido que pueda estar por mi sensación de indignidad al acercarme al trono. Permítanme volverme y reflexionar con fe en la infinita dignidad de Jesucristo, y daré gracias a mi Dios. En tercer lugar, el motivo del acercamiento, por medio de Jesucristo. Cuán agradecido está el escritor, y el lector también, si es regenerado, por esta cláusula. Aunque Dios sea mi Dios, Él siempre sigue siendo el inefable santo y, ¿cómo puedo yo, consciente de la contaminación y de la total indignidad, pensar en acercarme a la pureza infinita? Ahí está la bendita respuesta, la provisión todo suficiente para satisfacer mi necesidad. Puedo obtener acceso al Dios 3 veces santo por medio de Jesucristo. Pero supongamos que mi seguridad se debilita y debido a un triste fracaso en mi caminar ya no disfruto de la relación consciente de que Él es mi Dios. ¿Cómo puedo ahora darle gracias? Y nuevamente, la respuesta es por Jesucristo. Como está escrito, por tanto, por Él, Jesucristo, por el mérito y eficacia de su sangre santificadora. Ver versículo anterior. Ofrezcamos continuamente a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Hebreos 13, 15. Cualquiera que sea mi caso, por muy cargado que esté con un sentimiento de culpa y contaminación, no solo debe alejarme del trono de la gracia, sino que no debe impedirme dar gracias por Jesucristo y la provisión de Dios para él. Aquí está el apóstol agradeciendo a Dios por aquellos a quienes nunca había conocido. No fueron frutos de sus propios trabajos, pero él se regocija por ellos. ¿Cómo eso condena la intolerancia de mente estrecha y el exclusivismo sectario que ha traído tal plaga a la cristiandad? Aunque estos santos en Roma no eran sus propios hijos en el Evangelio, aunque nunca los había conocido en la carne y, hasta donde sabemos, recibió alguna comunicación de ellos, alaba a Dios por ellos. Fue por lo que él había obrado en ellos, porque eran árboles de su plantación, los productos de su cultivo. Primera de Corintios 3, 9. Esto también es para nuestra instrucción. No esperes la seguridad de mi Dios a menos que tengas amor y ores por todos los santos. Efesios 6, 18. Antes de pasar al siguiente versículo, busquemos aplicar a nosotros mismos lo que ha sucedido antes de nosotros. No fueron las dudas y la incredulidad de estos santos romanos, sino su fe lo que se hizo oír en el extranjero. ¿Los demás conocen y hablan de nuestra fe? ¿Evoca alabanza y acción de gracias a Dios? La suya no era una fe formal y sin vida, sino vigorosa y fructífera, que obligaba a otros a prestar atención. Fue una fe que transformó su carácter y su conducta. Para que no se piense que hemos leído en nuestro versículo más de lo que contiene, remitimos al lector a 16, 19. Tu obediencia ha llegado a todos. Las dos declaraciones deben colocarse una al lado de la otra.
ya que una explica y amplifica a la otra. Si nuestra fe no produce obediencia, como otros notarán, hay algo gravemente mal en nosotros. Consideramos, entonces, la palabra fe en el versículo 8 como una expresión genérica para las gracias del Espíritu, pero el empleo de este término específico fue probablemente una reprimenda profética al romanismo, en el cual lo principal que falta es la fe salvadora. Cuarto, los temas de la acción de gracias de Pablo. Por todos vosotros. Esto le parecerá extraño al hombre natural, que está tan envuelto en sí mismo. La mente carnal es completamente incapaz de apreciar los motivos que impulsan y los principios que regulan a los espirituales. Primero doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Ante estas palabras, el difunto Anley Moule dijo muy bellamente: Dios mío, es la expresión de una apropiación indescriptible y de una intimidad reverente. Es el lenguaje de una personalidad en la que Cristo se ha destronado a sí mismo en su propio favor. Y esta santa intimidad, con su acción de agradecimiento y petición, es todo el tiempo por medio de Jesucristo, el mediador. El hombre conoce a Dios como mi Dios y trata con él como tal, nunca desde ese Hijo amado que es igualmente uno con el creyente y con el Padre. No es un medio ajeno, sino el punto vivo de la unidad. En la medida en que eso se realice en el alma, en la misma proporción en que la fe se mezcle con las declaraciones de la palabra al respecto, habrá libertad y libertad, santa audacia. A medida que nos acerquemos al trono, solo así el cristiano podrá disfrutar de su derecho de nacimiento y estar a la altura del privilegio adquirido con sangre. Y solo así Dios será honrado por la alabanza y la acción de gracias que deben brotar de tal persona. Donde quiera que iba el apóstol se le daba esta bendita información. No era solo que estas personas hubieran creído en el Evangelio, sino que su fe era de tal carácter que se hablaba de ella en todas partes, y la acción de gracias de Pablo por ellos fue el reconocimiento de que él era el dador de su fe. Su notificación de lo mismo no fue para inducir a la complacencia, sino para animarlos a responder al testimonio que se les dio y a las expectativas que despertó. Quinto, la ocasión de su acción de gracias, que vuestra fe se habla en todo el mundo. Esta buena nueva fue difundida por viajeros procedentes de Roma, la capital, que hablaban de la humilde confianza de los santos de allí en el Señor Jesús y de su amorosa lealtad hacia Él. Nuevamente quisiéramos comentar cuán bendecido es contemplar al apóstol alabando a Dios por lo que su gracia había obrado en otros. Qué visión nos da de su carácter. Qué espíritu de amor hacia los hermanos se reveló aquí. Qué gratitud y devoción hacia su Maestro. Qué ejemplo para el siervo de Cristo hoy cuando se reciben noticias de los frutos del Espíritu en lugares distantes, rogando si en algún momento al fin pueda tener un próspero viaje, por la voluntad de Dios, para ir a vosotros. Su amor por ellos le hizo desear conocerlos y ora para que Dios lo haga posible. Cabe señalar debidamente que se negó a tomar el asunto en sus propias manos y actuar según un impulso interno. En cambio, subordina sus propios anhelos e impulsos a la voluntad de aquel a quien sirve. Esto es muy sorprendente y bendito. Pablo no consideró que lo que muchos considerarían la inspiración del Espíritu fuera una garantía suficiente. Primero debía estar seguro por sus providencias, de que este viaje fue ordenado por su maestro. En consecuencia, presentó su caso ante Dios, encomendando el asunto a su decisión y agrado. Obsérvese que no hubo ningún reclamo, ni mucho menos exigente, sino una solicitud humilde y sumisa, si es posible o si puede ser. Este fue un reconocimiento de que Dios es el ordenador de todos los eventos. Romanos 11:36. No podemos hacer a los santos mayor bondad ni ejercer nuestro amor por ellos de una manera más práctica y eficaz que orando por ellos. Sin embargo, no consideramos que los versículos que tenemos ante nosotros establezcan un precedente para que los cristianos o ministros proclamen en el extranjero su oración. Hacer alarde de nuestra piedad no es más que una especie de fariseísmo. La oración no es algo que se pueda anunciar. Como es un ejercicio secreto ante Dios, debe, por regla general, mantenerse en secreto para los hombres. Es cierto que hay excepciones,
Cuando los creyentes están en problemas o aislados, les resulta un consuelo saber que están siendo recordados ante el trono. La mención de Pablo de su oración fue para informar a los santos que el no haberlos visitado no se debía a indiferencia de su parte, para asegurarles que tenían un lugar constante en sus afectos y allanar el camino para su venida, haciéndoles saber su profunda solicitud por ellos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo con mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Porque Dios es mi testigo, la apertura para significa, uno de arriba sabe cuánto estás en mi corazón. Este fue un acto de adoración, un debido reconocimiento de la omnisciencia de Dios. Fue un llamado reverente a Él como el escudriñador de los corazones. Segunda de Corintios 1, 23, Gálatas 1, 20. A quien sirvo, estoy a su entera disposición, sujeto a sus órdenes, con mi espíritu, no hipócritamente, por avaricia o formalmente, sino desde lo más profundo de mi ser, de buena gana, de todo corazón y con alegría. En el evangelio de su Hijo es la contraparte de un siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios, que sin cesar te hago mención siempre en mis oraciones hacía notoria su constancia. Su regocijo y oración por ellos no fue un espasmo evanescente sino algo duradero, que su sin cesar no era una exageración. Había invocado a Dios como su testigo. Aunque estaban en una condición floreciente, todavía era necesario orar por ellos. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento y su tiempo. Eclesiastés 3. 1. Es de gran importancia práctica para nosotros prestar atención a ese hecho, ya que significa la diferencia entre el éxito o el fracaso en nuestras empresas, a menos que descansemos en el Señor y esperemos en Él con paciencia. Salmo 37, 7. Solo sobrevendrán confusión y problemas. Estamos de acuerdo con Charles Hodge en que el viaje próspero significó que sus circunstancias deberían ordenarse de manera tan favorable que pudiera ejecutar su tan anhelado propósito de visitar Roma. Es una bendición notar que un poco más tarde, sí, antes de que se completara esta epístola, se le dio la seguridad divina de que se le había concedido su petición. Romanos 15, 28. 29. El viaje en sí se describe en Hechos 27 y 28. Después de un en el viaje más difícil y peligroso, llegó a Roma prisionero encadenado. Sin embargo, ver Hechos 28, 30, 31 para conocer la medida de libertad que se le concedió. Su ahora detalladamente muestra que estaba preocupado por el momento de este viaje y visita, porque deseo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados,